Muy bien, arrancamos ahora la conversación con Diego Cabot. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por venir. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, vos has investigado a Julio Debido desde el principio, ¿no? Desde aquel libro con Francisco Olivera, Hablen con Julio. Sí, a ver, en realidad lo que empezó siendo casi un trabajo diario, ¿no? Que tenía que ver con nuestro trabajo en La Nación, y lo seguíamos a Debido, seguíamos básicamente toda su vida en el mundo de los servicios. Y bueno, viste, cuando vas a diario con un personaje así, con tanto poder, con tanta interrelación, te van quedando una cantidad de cosas en las alforjas, ¿no? Entonces, eso tomó cuerpo después de una investigación un poco más profunda, que fue aquel libro de Hablen con Julio. ¿Por qué Debido zafó durante 12 años de la persecución judicial y ahora está sufriendo las consecuencias? Digo, ¿por qué Debido tenía mayor poder que otros, como Vudú, que fue investigado incluso en el ejercicio del poder, u otros funcionarios del gobierno? A Debido parece que nadie se animaba a tocarlo. No, es verdad, nadie se animaba a tocarlo. En el primer mandato tiene que ver directamente con la relación que él tenía con Kirchner, ¿no? O sea, vos pensás que Kirchner y él venían trabajando desde la municipalidad de Río Gallegos, ¿no? Kirchner lo lleva a Debido, y ahí Debido hace un trabajo que varias personas se lo reconocen como un trabajo muy valioso que hizo con la vivienda y demás social. Lo cierto es que estamos hablando de mediados de los 80. Entonces la relación que tenía con Kirchner hacía que el tipo sea intocable. Digamos, nadie se quería pelear con Debido, al contrario, te diría que todos hacían signos, más que nada te diría, de genuflexión antes que pelearse, ¿no? Y en la segunda parte, porque mantuvo muchísimo poder gracias a la chequera, ¿no? El tipo, digamos, pelearte con Debido a una gran cantidad de empresas de muchísimos sectores regulados le significaba básicamente no abrir las puertas el día 2. Claro. ¿No? Por ejemplo, a todo el mundo del transporte. Ahora, Debido, si uno se lo pone a mirar de cerca, aparece en todo el tema de la obra pública a través de José López y también, digamos, por cuenta propia y por órdenes de Néstor y de Cristina. Aparece con todo el tema de la energía, aparece con las embajadas paralelas en Venezuela, aparece en los mayores escándalos de corrupción. Siempre el nombre de Debido se repite. Sí, totalmente. Te diría que el único caso donde todavía está fuera es el gran tema del dólar futuro, ¿no? Que la tiene a la presidenta ahí comprometida y demás, en el que Debido no está adentro. Después todos, absolutamente o prácticamente todos, para no ser absolutista, los casos de corrupción que se han investigado, muchos de ellos que tienen una cantidad de pruebas que se acumularon durante este tiempo, todos lo tienen como protagonista a Debido. Y lo que decías vos, Alfredo, que va a ser un peregrino, es realmente así, va a ser un peregrino judicial. Vos pensás que, por ejemplo, Bonadío, antes de dejar el poder, el kirchnerismo, fue un día y allanó, en realidad no fue típicamente un allanamiento, sino que son estos pedidos de información con allanamiento en subsidio, se llevó los servidores de los mails de Barata de los últimos, no sé si 5 o 6 años. Claro. Por lo tanto, solamente es cuestión de que alguien empiece del juzgado a mirar eso para darse cuenta, digamos, como para que empiece a rodar otra rueda enorme que tiene que ver con la compra de energía, que todavía pensá que no hay prácticamente novedades de esas causas, ¿no? Ahora, a mí también me llama muchísimo la atención, Diego, que los dos integrantes de su equipo, de su ministerio que están presos, digamos, tanto Ricardo Jaime como José López, por distintos motivos, da la sensación que en algún momento se pelearon con Julio Debido y tenían directa relación. En el caso de Ricardo Jaime con Néstor Kirchner y en el caso de José López con la propia Cristina Fernández de Kirchner, que lo puenteaban, lo salteaban a Julio Debido. Fíjate vos qué casualidad. Uno podría ser mal pensado de sospechar que el propio Julio Debido ha generado algún tipo de maniobra diciendo los que se la llevaban eran ellos eran los que me puenteaban, ¿no? Bueno, mira, cuando vos ahora, hay un ejercicio interesante que es hacer en los procesamientos que tiene Debido, yo los he leído, hacen, digamos, un raconto de lo que cada uno fue diciendo en sede judicial. Y es el gran bonete, ¿viste? O sea, Debido dice, fue Jaime dice, fue Debido. Claro. Después Debido vuelve y dice, no, fue el Congreso que me dio facultad. Claro. Lo cierto es que ya no hay ningún tipo de defensa, digamos, en conjunto, y lo que hay es un sálvese quien puede en sede judicial, ¿no? Lo que ves ahí es que ese grupo que nunca fue tan compacto, porque cuando hay mucho dinero, mucho interés y mucho de esto de jugarse, te diría, la relación con el propio Kirchner o con el poder más absoluto, nunca hay tanta confianza. Ese grupo está absolutamente desmembrado ahora, ¿no? Y cada uno entrega al que tiene que entregar con tal de salvarse. Ahora, ¿y cómo es la situación patrimonial de Debido, ¿no? Porque también es algo que se habla poco, lo habían investigado, le cerraron la causa, con el cambio de gobierno esa causa se volvió a abrir, pero es un tipo que no puede explicar su departamento en Libertador, su mansión en Zárate.
¿Cómo es a nivel patrimonial la situación? Bueno, Devido no es un desprolijo para esas cosas. No te olvides que él hasta los últimos años de gobierno fue un tipo con muchísimo... cultivaba el perfil bajo, Sí. tanto él como ella, ¿no? Como Claro. Alessandra Micheli. De hecho, si vos vas a Santa Cruz, hay te diría que hasta un recuerdo difuso de ellos, pues se fueron, Devido fue uno de los adelantados que vino cuando Kirchner quería ser presidente. Entonces, ellos fueron siempre de perfil bajo, ¿no? La casa de Gallegos, si bien es importante, es una casa que ha tomado, hasta te diría que la vereda para construir algún muro más para que esté un poco más oculta, pero no es una cosa grandilocuente. Lo que pasa ahora es que le están apareciendo, y yo creo que le van a aparecer una cantidad de propiedades. Hay muchos rumores de campos que tiene el interior o de que están relacionados con él. El hermano de él aparentemente está relacionado con una enorme, pero enorme emprendimiento agropecuario en La Pampa. Hay mucho que se habla de él, de la zona del Paraná más arriba, llegando a Rosario, otra zona de Granadedo, Baigorria y demás. Yo creo que van a ir apareciendo una cantidad de propiedades que lo tienen, digamos, que lo van a tener en el centro de la escena. Y después lo que se está sabiendo es de puertas adentro, en esa famosa chacra de Lima, la vida casi de faraón que hacían, yo ¿no? le digo excéntrico magnate berlusconiano, ¿no? Exacto. Las casas, las pajareras inteligentes que se iban llenando de humedad o con faisanes, el alimento para los pequeños bebés y las aves que tenía. Exactamente. Realmente al estilo Berlusconi. Ahora vos también contás en la nota algo tremendo, del cual también yo tenía algún tipo de información, que era, el ministerio tenía 120 autos a cargo y 50 dependían de él, y utilizaba esos autos todo el tiempo para su propio uso personal. Muchas de las mascotas y muchas de las aves las trasladaban, incluso han llevado hasta masajistas, veterinarios, y además usaba el helicóptero desde la isla de Marchi muchas veces para bajar en Lima, ¿no? Bueno, a ver, había 120 autos en lo que era digamos, la unidad ministro, ¿viste? Que le dicen, de los cuales te diría que casi la mitad, 50, dicen 50, 52, dependían directamente, o sea, estaban afectados a su movimiento. No solo de los pájaros y de sus hobbies, sino también de los que visitaban muchas veces. Él se hacía cargo de llevar y traer a muchísima gente que lo visitaba los fines de semana a comer en aquel lugar. Hay viajes, digamos, ahora obviamente se abre ese cono de silencio que durante tantos años funcionó dentro de lo que es el planeta Devido, y cuentan historias de viajes a buscar pájaros, aves, a cantidad de lugares del interior donde hay criaderos, te diría, muy buenos, de diferentes tipos de aves, donde él mandaba autos del ministerio a buscar todo tipo de aves y demás. Que te diría que hasta sería una anécdota si su gestión hubiese sido buena. Claro, y si no hubiese robado todo el resto. El problema es que, digamos, la mala gestión de Devido, que lo que decimos ahora, todo esto se agrava cuando uno ve en las rutas por las que transitamos, cómo nos comunicamos, lo que está pasando con la energía, lo que pasa... Es como dice Juan José Campanella, ¿no? Dice que la corrupción no te tape la gestión. La gestión fue peor. Claro, exactamente. También el tema energético, bueno, hay dos o tres cosas vinculadas a los barcos, ¿no? Sí. De las cosas que vos tenés chequeadas, digamos, hay mucha información respecto de un barco que nunca apareció. Barco fantasma. ¿No? Un barco fantasma, sí. El barco fantasma que... ¿Y qué otra cosa se puede decir sobre ese tema de la compra, sobre todo a Venezuela, pero de gas afuera? Mira, con Venezuela vos tenés, era una suerte así como de fideicomiso cuya idea no era mala, que es decir, bueno, Venezuela te entrega lo que le sobra, o lo que tiene, digamos, en excedente, que es básicamente derivados del petróleo, en este caso eran combustibles líquidos, y Argentina, en vez de pagarle con dinero, le paga con productos de la industria nacional, exportables. Bueno, era una idea, digamos, discutible de acuerdo al comercio internacional, pero no era mala. Bueno, eso obviamente se fue degenerando para acceder a ese fondo que finalmente terminaba por pagar las exportaciones al productor argentino. Había que dejar, digamos, una parte. Bueno, eso se fue degenerando de una manera violenta, brutalmente. La maquinaria agropecuaria, contaban las coimas que tenían que pagar. Y después había otro negocio paralelo, que era toda la compra de buques de este famoso gas que se inyecta en Bahía Blanca y en Escobar. Bueno, ahí tenés te diría que gran cantidad de cosas que están básicamente chequeadas, que tenían que ver con el movimiento del barco hasta que llegaba
como es al muelle, todo lo que significaba, claro, al muelle donde descargaba, al puerto, todo lo que significaba el traslado y demás, los gastos que había ahí de seguro, que te diría que en algún momento yo publiqué una nota hace ya muchos años, donde me habían pasado más o menos que cada barco se facturaban alrededor de $500.000, solamente, lo que te digo, más allá de la carga, sino por el ingreso al puerto en diferentes conceptos se pagan alrededor de $500.000 y hay una gran lupa puesta en la justicia, especialmente en esa parte, ¿no? Porque te diría que el combustible es casi un commodity en el mundo y demás, ¿no? Lo que también hay ahí es una decisión estratégica del gobierno de Kirchner de pagarle $18 al importador y pagarle 2 al productor local, ¿no? Hay una estrategia, te diría, de política económica que es casi más grave que cualquier vuelto que haya quedado en el camino, ¿no? Que es decir, vamos digamos, más allá de esta declamada revolución energética nacional, lo que se hizo directamente es priorizar la compra de combustible a 16, 17, $18 y pagado al contado antes que darle un precio más competitivo al productor, que obviamente a $2 dejó de invertir. Sin duda. Diego Cabo ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. No, un debidólogo. Un debidólogo, sí, bueno. entre otras cosas. Muchas gracias por haber Gracias por venido invitarme. y aportarnos ese nivel de información.